hacer una celebración para ti, para que tú seas honrado y a la vez, oh Dios, reconociendo quién eres para nosotros. Gracias, Padre, por haber puesto en nosotros el querer como el hacer, por haber puesto fe en nosotros para que hoy pudiéramos con toda confianza venir ante tu presencia y decir, Señor, aquí estamos, porque sabemos que tú nos escuchas. Tú eres nuestro Dios y Señor. Padre, guíanos en todo lo que vayamos a hacer, así también como el servicio de la predicación de hoy, que tú, Señor, sea quien uses al predicador, que seas tú, Señor, quien obre a través de él para edificación de nosotros. Señor, cuídanos y guárdanos, porque te pedimos, oh Dios, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, nosotros estamos analizando el capítulo 20 de esta confesión de fe de 1689 y tiene como título del Evangelio y del alcance de su gracia. La semana pasada nosotros analizamos el primer párrafo y voy a leerlo de nuevo para tenerlo como referencia porque hoy vamos a entrar al segundo. Habíamos analizado este siguiente párrafo que dice de la siguiente manera. Dice, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el Evangelio, en su sustancia, fue revelado, por lo tanto, es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Así comenzamos la semana pasada este párrafo hablando de lo que el mismo párrafo dice, la revelación del Evangelio. La revelación del Evangelio comienza exactamente en Génesis 3:15 y ahí comenzamos a analizar eso y no queremos volver allá porque solamente queremos dar a entender ahora algunas cosas de importancia y creo que voy a necesitar de ustedes en una parte de este párrafo para que entre todos lleguemos a una conclusión de lo que nosotros creemos exactamente con respecto a la obra de Dios en la salvación, cómo salva, cómo nos ha salvado a los seres humanos durante toda su existencia. ¿Qué nosotros podemos decir sobre el plan de Dios de salvación? ¿Es justo? ¿Es injusto? Él permite que algunos se pierdan, otros se salven. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Y qué nosotros podemos decir sobre esta salvación? Nunca olvidándonos que Pablo tuvo que verse obligado a decir que esto de la salvación es un misterio. Con esa expresión y pensando en lo que Pablo decía, dice, pero ¿por qué dijo que era un misterio? Si nosotros lo entendemos tan fácil. Si nosotros hoy podemos dar explicaciones tan veraces y nos paramos en cualquier lugar a decir, estos son salvos, estos no son salvos. La salvación ocurre de esta manera, de esta manera. Mi hermano, debemos ver la salvación a la luz de lo que la Escritura nos dice. Cuando hay más allá, cosas que no sabemos, debemos aprender a callar. Porque hay cosas que pertenecen a Dios y otras a nosotros. Las reveladas son para nosotros. Las que no son reveladas pertenecen a Dios. Eso no lo va a entender ninguna persona que no conozca a Cristo o ninguna persona que esté buscando una explicación. Sobre todo, porque el hombre siempre asienta las bases de todo sobre la característica de lo que él piensa que es la moral. Que si yo soy tan bueno y yo quiero que todos se salven, entonces que Dios me muestre que Él es tan bueno como yo. Y ahí está el tranque, como decimos los dominicanos. Se cierran en esa parte y ¿qué hago? Finalmente el hombre siempre, al rechazar a Dios, termina creyéndose que Él es mejor que Dios. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué permite aquello? Entonces no puedo entender a un Dios de esa manera. Porque claro, tú quieres a un Dios que sea exactamente a tu pedir de boca. Sin embargo, Dios no va a ser el Dios que tú quieres. Él va a ser el Dios que Él es.
Y ese es el punto. Con eso en mente, mi hermano, y cosa que es importante, vamos a leer el siguiente párrafo. Este siguiente párrafo es importantísimo y creo que nos vamos a quedar ahí. Vayan buscando en sus Biblias Hechos 4:12 y Romanos 10:13 al 15. Creo que hoy vamos a tener que estar leyendo prácticamente todos los versos a excepción del Salmo 19. Solamente lo vamos a mencionar, pero los demás versos vamos a tener que estar analizando en este tiempo para ver este párrafo. Alguien que voluntariamente quiera leer por mí este párrafo, se lo voy a agradecer en gran manera. El 2 del capítulo 20. Dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni la providencia, con la luz de la naturaleza, revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. ¿Ustedes están mirando la magnitud de este párrafo aquí? Hay cosas que son dichas aquí que deben conocerse. No entender esto me va a obligar a mí a forzar a hacer una doctrina diferente con respecto a la salvación. Y eso es lo que no queremos. Por eso acabo de decir que vamos a analizar los versos con cuidado, cada uno de ellos. Y de paso anuncio que cuando vayamos a esa parte número 3, aquí los voy a necesitar a ustedes para analizar algunas cosas importantes con respecto a este párrafo y ver qué ustedes piensan. Dice, esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Noten, está hablando de la revelación de la promesa de Cristo. Solamente es revelada porque Dios así lo ha dicho. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Hechos 4:12 y Romanos 10:13 al 15. Esto tiene que ir comparado con la otra parte, con el versículo, con el capítulo, con el siguiente, con el número 2, pero vamos a analizar primero el 1, a leer los versos. Okay. Hechos 4:12. Uh-huh. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ok. ¿De quién está hablando este párrafo? ¿Ah? Cristo. De Cristo. Es una revelación en la palabra de Dios, ¿cierto? Esa la encontramos. Romanos 10:13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Aquí nosotros nos toca creer que estas palabras son inspiradas directamente de Dios. Si creemos esto, entonces creemos que el anuncio de Cristo como el medio de salvación lo encontramos por la voz directa de Dios. Dios utiliza aquí a Pablo, pone las palabras, él las expresa y nosotros la conocemos. Y conocemos ahora de que Cristo es el Redentor. Solamente a través de esa revelación por la palabra de Dios escrita, por la promesa de Dios hecha inicialmente en Génesis 3:15, conocemos que ese es el Evangelio y que Cristo ya llegó y que Él es el Salvador. Ese es el anuncio escrito y el que nosotros hoy proclamamos, damos a conocer de la misma manera que en Mateo 28, que leeremos más tarde, se le da a los discípulos la obligación
de ir y hacer discípulo por el evangelio de Cristo. Ahora, entremos a esa parte número 2, donde dice que ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de él, no en forma general ni velada. ¿Entienden esa parte? ¿Qué está diciendo? La creación está ahí y habla mucho. Dice mucho la creación. Pero la creación misma en sí no revela a Cristo. ¿O sí? No lo da a entender. Ni tampoco la providencia con la de la luz de la naturaleza. Todo lo que vemos, todo lo magnífico, todo lo brillante, todo lo glorioso, cuando nosotros vemos todo eso, contemplamos la mano de un Dios inteligente, de un Dios creador que todo lo hace, y nuestro corazón y mente se va directamente a ver a Dios. Pero ¿dónde está Cristo? ¿Ok? Y esto es tan importante, entender cómo Dios hace lo que hace, para que nosotros no tengamos ningún tipo de oportunidad para crear doctrinas y enseñanza. ¿Qué hacen hoy muchos que se atreven a decir y contemplar lo maravilloso de la naturaleza? Y dicen, ¿quieres ver a Dios? No hay que buscar más nada. Todo está ahí. Es decir, todo es Dios. Si no, vaya y pregúntele a un hindú que tiene millones de dioses. En todo fabrica un Dios. Todo lo que se mueve puede ser un Dios. Y damos a entender que es un Dios, hacemos una imagen y decimos, este Dios es para este, para esto, para esto. Porque la creación es tan maravillosa, tan gloriosa, todo lo creado, que ese es Dios moviéndose. El Señor dijo, todo lo creado da luz para que entendamos que yo he sido el creador, que yo estoy ahí, que todo está perfectamente ordenado y que el hombre no puede explicarse. ¿Cuánto no he escuchado, por ejemplo, a personas que dicen llamarse ateo, que yo no creo en tales ateos, por cierto? No lo puedo creer, el hombre no puede ser ateo, aún lo enfatice y lo diga y él mismo se engañe. ¿Qué dicen ellos? Todo está tan organizado que hasta parece que hubo un ser inteligente. Hasta parece. Eso se llama, ¿sabe cómo? Deshonestidad. Porque tú no puedes explicar, y la única manera que tienes de explicarlo para tú continuar con lo que tú crees es diciendo, es que parece, pero no lo hay. Todavía te quedas bajo las bases de una hipótesis que está esperando que todo se resuelva por avances científicos. O sea, el hombre no puede vivir sin una fe en algo. Si no confías en Dios, cree en los mecanismos de la ciencia y caminas esperanzado en la ciencia. Una ciencia que constantemente tiene que estar cambiando. Una ciencia que es inestable, que descubre cosas, pero solamente descubre con lo que ya está formado. La ciencia no puede crear nada. Incluso ahora estamos siendo atacados por lo que es la inteligencia artificial, que no es más que eso, inteligencia artificial. Y es sorprendente lo que nos está pasando. Se estudia al ser humano, se toman sus datos, sabemos cómo piensan, buscamos y eso lo transmitimos a un aparato que le damos forma de seres humanos y al parecer son mucho más capaces que nosotros. Pero esas informaciones se las damos nosotros. Hasta este momento no pueden ser seres singulares. La meta es llegar a la singularidad. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos puedan
fabricarse, que ellos mismos puedan hacerse, que ellos mismos puedan pensar lo que tienen que hacer y que lleguen un momento de decir, bueno, ustedes están despojados, no necesitamos los humanos porque nos estorban. Pero esa ciencia que es artificial todavía depende de los seres humanos. Claro, tú le das una información y ellos lo que hacen es que rápidamente piensan. Si tú le hablas, por ejemplo, de situaciones bancarias, ya ellos tienen una información que van a todo lo que significa bancos. Y esa información le llega y te la dan. Si te hablan de economía, tú le preguntas de economía, van a esta otra parte de este lado de la economía y la traen y te la dan a conocer y simplemente son informaciones que le están dando a un aparato que te va a ayudar si lo sabes usar, pero finalmente los seres humanos van a tener que seguir teniendo y dando más información porque hay un problema. A más información dada, más preguntas vienen. Y al venir más preguntas, el ser humano va a tener que seguir dando y buscando más datos para poder responder a las preguntas del ser humano. Y él finalmente va a ser un asunto de nunca terminar. Nunca terminará. Dios es el que ha creado y ordenado todas las cosas y la mejor manera de ver la perfección de Dios, le guste al hombre o no, es ver la naturaleza. Pero no me revela a Cristo. ¿Se entiende? No revela a Cristo. Ni siquiera la gracia que es por medio de Él, una gracia que no nos llega a nosotros, ni siquiera para poder entender a Cristo, ni siquiera en forma velada, como dice el texto, ni siquiera de una forma oscura, un poquito o generalizada. Es que nada me habla de la naturaleza de Cristo y de lo que es, hasta que Dios mismo abrió su boca y dijo, este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. Él es el Redentor y Salvador del mundo, pero todo sale de la boca de Dios. O sea, el hombre queda sin autoridad. No hay ciencia, no hay hombre, no hay nadie que pueda decir nada acerca de la redención si no es el mismo Dios. Eso me lleva a mí a un punto. La salvación depende enteramente de Dios, directamente. Él lo está declarando. Está diciendo, este es mi Hijo. Aquí está. Él es el Salvador. Nadie más puede decir cómo se va a salvar si no es el mismo Cristo. Bueno, pues con esa autoridad es el mismo Cristo que dijo, Señor, todo aquello que tú me has dado, los tengo y ni uno solo se ha perdido. Esa es la voz que el Padre escucha. Hay muchas voces en el mundo que dicen, no, Señor, Cristo no tiene toda la razón. Es que yo todavía no he decidido. Yo necesito tomar mi decisión. Entonces la conversación con Dios es la siguiente. Él te dice, ¿así lo crees? Ahora tú me puedes explicar entonces, ya que tú tienes una decisión, ¿por qué tuve yo que enviar a Cristo? Hay explicaciones que algunos dan a esta pregunta de Dios. Señor, es que estamos muy agradecidos de ti, de que tú nos hicieras partícipe voluntariamente de trabajar contigo en este plan de salvación. No, pero es que yo nunca he dicho eso. Sí se ve la importancia de la voz de Dios, la palabra de Dios, hablando de Cristo y de quién es, para que el hombre no tenga oportunidad de decir, es que yo puedo. ¿Y cómo tú lo aprendiste, Señor? Yo pude conocerte al ver tu gran bondad, tus maravillas a través de la creación. Sí, pero yo en la creación nunca yo te revelé a Cristo. Te estoy diciendo que el único Salvador es Cristo, no tú.
Nunca te di participación en eso. Si no le dio participación a la naturaleza, que es su obra máxima, y nosotros que formamos parte de esa naturaleza, se la va a dar a un hombre que es parte de esa naturaleza. ¿Sí se entiende? Dios no quiso compartir esta noticia con nadie para que todo ser creado entienda de que la salvación es un acto voluntario de Dios que podía no salvar a nadie. A nadie podía salvar. Mi hermano, una pregunta, si Dios no hubiese salvado a nadie, ¿Él seguiría siendo justo? Esa es la conclusión. ¿Estaba Dios obligado a salvar? Es la otra pregunta. ¿Qué lo obligaba? Nada. Ahora Él es movido por amor. La parte que no entendemos, Señor, conocemos de tu bondad, de tu amor, ya voy entendiendo. Pero ¿por qué no lo salvaste a todo? Una pregunta que no la encontramos en la Escritura. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Responder como respondió Nabucodonosor en el capítulo 4. Dios hace con sus criaturas tanto en el cielo como en la tierra como a Él le place, y no hay quien detenga su mano y le digas, ¿qué haces? Bajarnos a ese nivel de humillación le costó a Nabucodonosor. Pero Dios estaba utilizando a aquel hombre para enseñarnos a nosotros a entender a dónde tenemos que llegar para entender a Dios. En otras palabras, no cuestiones a Dios. No. Por eso es que yo no puedo creer en eso. Porque ¿para qué me creó a mí? ¿Para que yo sea simplemente alguien sujeto a Él? Dice, hay algo que no entiendes, y es que tú estabas totalmente perdido. No hay esperanza, estás perdido totalmente. Y si por gracia, por misericordia, Él te ha salvado, comienza a brincar de una pata, comienza a dar gracias a Dios, a glorificar y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no me lo merezco. Esa es la primera reacción de una persona que ha sido salvada. Siempre entiende que no se lo merece. El que piensa que la salvación me la gano, que la encuentro, es porque siempre termina creyendo que él se merece la salvación. Ese es el punto aquí. Pregunta hasta aquí, porque esto es importante. Si no se entiende esto, mi hermano, vamos a estar nosotros diciendo, yo soy parte de este mundo, tengo que elegir porque tú me has creado, yo sé pensar, yo soy hecho a tu imagen y por eso es que tú no tuviste ninguna alternativa, sino que dejarme ser partícipe de esta salvación. Entonces yo elijo y me salvo. Hoy soy salvo, mañana me pierdo. Hoy soy salvo, mañana me pierdo, dependiendo de cómo yo me comporte. De tal manera que yo no sé cuando el Señor llegue en este momento y Él me encuentre a mí siendo salvo. Porque en un desliz de eso muy grave, mi salvación está en riesgo, está en peligro. ¿Ustedes creen que eso es lo que Dios quiso para aquellos que Él ha redimido? Mi hermano, eso sería tanto como hablar de perfección. ¿Se entiende? Es tanto como hablar de perfección, y yo quiero que usted lo siente sentadito en su casa tranquilo y lo piense, porque eso es perfección. Dice, no, no somos perfectos, nadie está hablando de perfección, me estás confundiendo. Dice, pues entonces explícame. Porque estás hablando de que tú tienes que permanecer, y usan Mateo capítulo 24 para decir el que persevere hasta el fin. Claro, tú vas a perseverar hasta el fin sin falta, sin fallo, sin nada, cuando nosotros solamente en un segundo ya estamos ofendiendo a Dios muchas veces. Hasta con una mirada ofendemos a Dios. No se imagina la magnitud de la santidad de Dios. ¿Y usted está creyendo que usted se salva por usted mismo? Cuando Dios tuvo que decirle a Moisés, cuidado lo que estás haciendo.
Un paso más, no de, este lugar es santo. Dios no podía admitir allí a Moisés cerca, por la condición de Moisés. Pero es un hombre que lo está llamando para que le sirva. Y que lo está preparando para servirle a él. Pero sin embargo, no te acerques a mí. Y así el hombre piensa que puede salvarse por él mismo. ¿Ok? Esto de la salvación es complicadísimo. Vamos a leer Romanos 2:12 para ver esto que hemos estado analizando con respecto a lo que es la creación, la participación de la creación, la gracia de Dios por medio de él, que cómo Dios se manifiesta para que conozcamos a Cristo. ¿Qué dice Romanos 2:12? ¿Quién lo tiene? Y Mateo 28:18 al 20. Uh-huh. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que son sin ley serán juzgados. Perdón, los salmos creo que ese pertenece al 3. Yo quiero leer el Romanos 1:18. Dejémoslo ahí guardadito, que hay otra cosa que lo necesita usted de aquí para analizar algunas cosas. Uh-huh. Porque la ira de Dios se revela del cielo. Romanos 1:18 al 23. Sí, es Romanos. Ese mismo, ok. Sí. Romanos 1:18 al 23. Uh-huh. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen contra la injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué está hablando aquí estos versos? ¿De la revelación de Cristo? ¿O de la revelación de Dios? De eso habla todo lo que está. Y dice que incluso ese Dios puso en ellos su ley en sus corazones, como dice en el capítulo 2:15. Ese es el ser humano contemplando la naturaleza de Dios, y ustedes me ven a mí ahí. Todo esto está claramente manifiesto, pero ustedes son tercos, envanecidos, creyéndose ser sabios, se hacen necios en sus corazones. No tienen explicación de nada, ni nunca la van a tener. Para ellos poder asentar una hipótesis de trabajo, tienen que plantearse, porque no hay manera que no sea de esa forma. Hay que hablar de millones de años. Pero es una hipótesis. ¿Y saben lo que es una hipótesis? Un plan de trabajo. Es una suposición, porque todo está tan perfectamente creado que únicamente lo que vemos pudo haber existido poco a poco con millones de años. No hay manera. Todo fue formándose de una manera que estamos analizando y ver cómo fue. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero este acontecimiento no pudo ocurrir si no fue tantos y tantos millones atrás. Y hablan con una libertad que usted se sorprende. Pero ustedes le preguntan, ¿pueden comprobar eso? Es que no hay otra manera. Y comienzan a analizar las rocas, las caídas, las uniones. Y dicen, aquí nada más hay 1 millón. Aquí hay 3 millones. Aquí hay 4 millones. Lo unimos y ya tenemos 15 millones de años. Oh, genial, aplauso, fantástico. Es tu suposición. Porque al analizar no te queda otra. No puedes ver a un Dios que hizo todo en 7 días.
Eso es un absurdo. Por eso es que no creo en Dios. Eso es imposible. No puede, no me cabe en la cabeza. Entonces están teniendo fe en una ciencia que no te está diciendo nada concreto, que solamente es un plan de trabajo y que hay que creerlo por fe, porque es ciencia. Acá. Pastor, yo no creo que Dios creó el mundo en 7 días. Vamos a ver. Lo creo en 6. Me asusté porque hay muchos creyentes que creen en un sistema evolutivo, siendo creyentes. ¿Comprende? Y dije, bueno, ojalá que no me haya encontrado con uno de ellos aquí, porque esto se va para largo, vamos a suspender la clase. Y ya pensé que me iba a tener que envolver en eso. Pero qué bueno, que está bueno el chiste. Y no te agradezco que me asustaras. Pero qué bueno. Sí, no, estaba casi ya, listo. Dice, mira, todo para atrás. Aunque realmente por eso no. Yo he tenido algunos análisis con los que creen en una... Y ellos dan sus argumentos. Y imagínense, es difícil creer en cosas así como esta y creer que los creyentes creen en eso. Pero yo soy de lo que creo que realmente Dios hizo la creación en 7 días. Él es Dios. Él podía hacerlo en menos si quería. Él fue muy paciente y lo hizo en 7. En 6 días. Porque él podía haber hecho todo de una vez. Y eso es interesante. El Salmos 19 es largo, es interesante que usted lo lea y usted va a ver de que ahí habla de la creación, pero también ¿para qué? Para hablar del poder de Dios sobre ella. Y cómo tú puedes ver a Dios de tal manera, como dice Romano, que no tengas excusas. Que no tengas excusa por dónde ir. Aquí viene, mi hermano, leer este punto número 3. Es que yo lo voy a necesitar a ustedes. Noten lo que este dice. Igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Ok. ¿Han entendido esta parte aquí ustedes? Y aquí yo no estoy entendiendo, para serle honesto, todo lo que me está diciendo este párrafo. Me está diciendo de que solamente aquellos que tengan una revelación de Dios por la promesa, y la promesa ¿quién es? Es el Redentor, Cristo, que no conozcan y vean a Cristo, no pueden ser salvos. No pueden tener una fe salvadora o arrepentimiento. Y es aquí donde yo particularmente pienso que hay cosas con respecto a la salvación donde yo no puedo ir más allá de lo que la misma palabra me dice. Y los textos que se citan aquí son de mucho valor, pero ellos mismos también nos dan cierta aclaración. Me refiero a que en tiempo, por ejemplo, de la Reforma, todavía habían lugares no explorados, donde el Evangelio no había llegado, donde nosotros tenemos por conocimiento que a partir del 1492 se hacen algunas expediciones y se comienza a descubrir América y encuentran allí habitantes. ¿Qué pasó con esos habitantes que nunca vieron a Cristo? Claro que de una manera u otra le quisieron presentar el Evangelio y le dijeron que tenían que apartarse de todas esas adoraciones y que solamente había un Dios verdadero. Ellos le preguntaban que dónde está ese Dios, enséñamelo. Y ellos le dijeron, lo tengo únicamente en la Biblia. Imagínense la dificultad que eso fue para evangelizar a esas personas que le estaban presentando el medio de salvación únicamente en un libro. Eso trajo muchísimos problemas, hasta guerras y muertes, porque no aceptaban que eso podía ser así, se sentían engañados, estaban acostumbrados a buscar a Dios por lo que ellos veían la naturaleza, hay alguien mayor que yo, no sé dónde está, bueno, este puede ser, y se fabricaban un Dios, se fabricaban una imagen buscando a Dios. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Todas esas personas completamente perdidas, rechazadas, porque no vieron
la luz salvadora de la revelación de Cristo. Y aquí yo le quiero preguntar, ¿qué pasó con esas personas? ¿Se perdieron todo para ustedes? Miren lo complejo que se lo estoy poniendo. Se perdieron todas esas personas que nunca escucharon el Evangelio de Cristo. Y antes de que llegaran estos descubridores de América, ya había muchos que habían muerto. Claro que no vamos a entrar en el tema de cómo llegaron ahí, a islas, a lugares apartados, esos habitantes, cómo pasó, qué sucedió. Pero lo cierto es que no tenían ni idea de quién era la promesa redentora. ¿Cierto? ¿Todos se perdieron? Acá, otro hermano. Sería con una pregunta que usted hizo. Ajá. Si todos se perdieron, ¿sería Dios injusto? No sería injusto. Y eso es bueno, comenzar así. No sería injusto. Dios nunca va a ser injusto con lo que hace. Pero hay otros detalles ahí, allá. Que al final del día no tampoco sabemos todas las personas que el Señor predestinó a ser salvos. Y Él puede salvar a quien Él quiera, donde sea que esté. Quédate con eso. Y eso es bueno. Si te quedas con eso, tú dices, bueno, Señor, ¿en quién descanso yo? Pero el plan de redención está ahí, que es Cristo. Y la Escritura misma dice que si no es a través de Él, nadie será salvo. Pastor, cuando yo veo en la Biblia, obviamente, el plan de redención, obviamente Dios es soberano y Dios es quien opera la salvación de principio a fin. Pero remontándonos a los orígenes de cómo se dio esta promesa y cómo el juicio de Dios sobre toda una humanidad que después se distribuyó en tribus, lenguas, naciones, etc. Dios guardó siempre un remanente, una línea. Aún se dispersaron. Aún se dispersaron, ¿sí? Y aquellos que se alejaron, vaya que es Génesis capítulo número 11, ¿sí? En los cuales inclusive otra lengua ellos tuvieron, pero aún los descendientes de ellos, es lo que yo veo en lo que se manifiesta en Éxodo capítulo número 20, cuando habla de la maldad de los padres de la tercera y cuarta generación. Porque todo mundo escuchó acerca de la promesa. Todo descendiente de toda nación está perdida precisamente por el juicio de Dios. Pero no quiere decir de que ellos no escucharon la promesa o sus descendientes. Tenemos que pensar en que esas generaciones que escucharon esa promesa, porque sí es cierto, debemos entender de que la promesa fue hecha desde la creación misma del ser humano, se va expandiendo, se distribuyen, pero estaba ahí. Debía estar de alguna manera presente en el corazón de algunos. Pensemos entonces en las distorsiones que podrían existir dentro de esas personas que se apartaban. Y que esto le pudiera llegar a través del tiempo muy lejanamente. Pero Dios estaba mirando. La salvación es de Dios. Por eso Pablo dice, esto es un misterio que yo no puedo entender. Y todavía Pablo no estaba entendiendo de que el mundo era más grande que lo que él veía en ese momento. De que más seres humanos estaban dispersos sobre lugares que ellos jamás pensaron que podían existir. Pero nos quedamos con lo que dice Juan Carlos, de que ellos tenían que tener noción por algún remanente que Dios permitió. Vamos a suponer que sí.
Dios cuidó a aquellos que Él va a elegir, y algunos podrían pasar tal vez dentro de todas esas tribus a ser rebeldes, y otros diciendo es que no pueden existir varios dioses, es un solo, porque recordemos, y yo he tenido noción de que esto es lo que se me ha dicho, de lo que yo he enseñado, ¿por qué ahora se cambia esto? Y eso pudiera estar corriendo por voluntad de Dios, pero no lo sabemos. Porque lo normal es que muchas veces cuando algo no se predica constantemente, la gente lo pierda porque la gente va normalmente detrás de sus deseos, los deseos de su corazón, y ese es el problema, y eso es lo que Dios va a guardar de cada persona. Vamos a leer algunos textos ahorita que vamos a analizarlo. Acá, Suriel. Sí, yo no sé si se está proponiendo que hay una enseñanza que es una escuela de filosofía cristiana que parte de un hombre que se llamaba Luis de Molina y que por ende ahora se llama el molinismo. Y el molinismo dice que puede haber salvos que nunca han escuchado a Cristo, pero sin embargo por su sacrificio y que porque ellos fueron predestinados, aún ellos sin haber escuchado el Evangelio, ellos pueden llegar a ser salvos. Ahora hay un teólogo, Luis de Molina, ha sido tachado a través de la teología histórica, y, o sea, como una teología no ortodoxa. Yo lo rechazo, no exactamente por eso, sino por otras cosas más que él cree. Y también, bueno, hay teólogos ahorita como William Lane Craig, que él es molinista y que también es tachado como un teólogo no bueno. Así es que esos son temas un poquito peligrosos de confundir. Tenemos que entender que los atributos de Dios no son confundibles y no se contradicen. Absolutamente. Entonces, espero que nadie esté proponiendo lo que acabo de mencionar. Si es que sí, es algo muy peligroso y hay que tener cuidado. Seguimos analizando. Esto es interesante que usted lo esté pensando, porque nunca olviden, primero, no se ve la revelación de Cristo por la creación. Se puede ver el poder de Dios, de un ser sobrenatural, creador de todo, que nos deja sin alternativa, y Pablo dice que nosotros por nuestra terquedad es que lo rechazamos, que hay un solo creador, no varios, hay alguien que es un creador. Nosotros ahora lo que hemos hecho es que hemos fabricado varios dioses y nos hacemos panteístas. ¿Ok? Hasta aquí. Seguimos entonces ahora. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que nunca han escuchado el nombre de Cristo? Juan Carlos iba a decir algo. Levantó la mano. Ok. Bueno, preguntándome, porque a veces nosotros estamos pensando en el mundo como si ya la tierra hubiera estado llena de gente en aquel entonces. Pero si partimos desde Noé, Es lo que dice Juan Carlos, que es la misma línea, siguiéndose por ahí. Creo que por ahí tú vas. Noé primeramente predicó 120 años. Obviamente sabemos que toda esa raza murió en el diluvio, pero quedó Noé y su familia. Partiendo de ahí, ya él viene con la verdad. Sí. Y Dios le revelaba a él todo lo que quiso revelar. A esa generación. A esa familia. De ahí parte el La evangelio. generación completa. De ahí parte el evangelio, porque él. Y ahí parte. Bueno, y yo me remonto un poco antes de Noé. Porque los hijos que tuvo Adán y Eva, en este caso, Abel murió por manos de Caín. Y la escritura dice en Génesis capítulo 4 bien claramente, cuando nació Set, los hombres volvieron Ahí está. a adorar el nombre de Dios, a invocar el nombre de Dios. Entonces, la línea sí viene. Noé era de la línea de Set. ¿Sí? Cuando se dispersa entonces, Génesis capítulo número 11, que Dios trajo juicio, todavía la descendencia, en este caso de Adán, por medio de Set, que vino
¿quiénes fueron los hijos de Noé? Sem, Cam y Café. Café, sí. Sí, De lo- Cam y Jafet. De los cuales uno de ellos vino los cananeos por la inmoralidad de de Cam, ¿sí? Pero lo que dice la hermana Valentina, por eso yo me remonto hasta el Génesis, Y yo también. porque no sea puedo ir Dios, ahí. sí, Dios nunca ha cambiado la manera de salvar al ser humano. Estamos de Y acuerdo. siempre ha sido por medio del Evangelio. ¿Sí? Y si una tribu, al menos esa es mi convicción en lo que yo encuentro en la Escritura, que solamente por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, es como la gente puede ser salva. ¿Sí? Ahora, ¿cómo Dios va a salvar a una persona? O lo que usted planteaba, ¿no? Antes del 1400, ¿sí? Que estaban allá remotamente, yo no sé, pero Dios es soberano. Ese es mi ¿sí? punto. Bueno, eso Ahora, es lo que apela también el molinismo en esa parte. Pero que lo plantea fuera de la escritura también, que ese es otro punto. Sí. Yo quiero leer, mi hermano. Hay un verso que es en Hechos, capítulo 17, 29 y 30. Si alguien me ayuda a leerlo. Hechos, capítulo 17, 29 y 30 dice algo muy importante. Creo que ese es el verso. (17, 29 y 30). Ujú. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra escultura, de arte y de imaginación de hombres. Esta va en presión. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es una escritura para pensar. Dios tiene la capacidad de ver profundamente tu corazón y salvarte a ti por la misma misericordia de Cristo, de la misma forma que salvó aún a muchos en el Antiguo Testamento por Cristo, porque déjenme decirle, los judíos habían cambiado a Dios por adoraciones a ídolos. Y tenían el conocimiento total de la promesa. Estas personas aisladas tenían posiblemente recuentos por tradiciones de que hay una promesa hecha por la divinidad, pero ellos ahora habían distorsionado el concepto de lo que era la divinidad. Y dice que Dios en su misericordia, habiendo pasado por alto esto, ¿cómo Dios podía haber pasado eso por alto? Y ahora que les presenta a Cristo, ahora le ordena, no es que es una posibilidad, le ordena que por medio de Cristo tengan que ser salvos porque no hay otro medio, ya lo conocen. Pero esa parte de haber pasado por alto es la que yo no entiendo. Es como si dijera, ni se metan con eso, esa parte es mía. ¿Se entiende? Que fue lo que comenzamos diciendo, lo que es de Dios es de Dios. Entonces, es concluir que Dios en su soberanía puede hacerlo, pero no podemos ser molinistas en afirmar que eso ocurrió. ¿Comprende? El problema está en afirmar, sí, así ocurrió, porque hay una promesa que es por Cristo. ¿Cómo Dios arregla eso? Y salvarte incluso por esa misma promesa. Eso es lo que yo no sé. Pero cuando yo escucho que dice Dios habiendo pasado por alto, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, déjenme eso a mí. Si yo lo quiero condenar a todo, ese es mi problema. Si de ellos yo quiero salvarlo, por amor y por misericordia, de la misma manera, lo voy a hacer. ¿Comprende? Algo que Dios no declara, no podemos decir que no.
está dando un pie aquí para decir, yo tengo en mi soberanía, que es el atributo de Dios, de actuar soberana y limpiamente como Él quiere, ya ahí no nos podemos meter. Meter y afirmar es un peligro. Decir que no es otro peligro porque no sabemos. Pero pastor, ¿qué hay de los Sí. textos que dicen que afirman que solo por el evangelio? Claro, porque tú lo escuchas. Sí, sí, pero es, o sea, es muy claro la Biblia que dice, y en muchas, o sea, no hay textos oscuros que hablen No acerca, es muy claro que dice solo por el evangelio. Igual que el mismo texto que tenemos aquí, dice, ahora manda a todos los hombres, ¿a qué? A que se arrepientan. Pero es esa parte que yo no sé, Pero es que en la que yo no puedo meterme. Yo sé de la presente, tú lo conoces, ve el escrito, te da el anuncio y me dice, ahora lo sé. pero ¿Comprende? ese es un texto de la Biblia que es un tanto oscuro. Y los textos oscuros se deben interpretar a la luz de otros textos muy claros. Ahora, perdón, Es la parte del misterio que Pablo entendió. Porque él no podía tomar una decisión y decir, sí, es así. Fíjate, Pablo nunca podía decir, esto es así, en cuanto a la salvación, sino solamente lo que a él le fue revelado. No podía ir más allá. Más allá de lo que fue revelado. ¿Y qué le fue revelado? Lo que él vio es que él dice que todos los hombres que escuchen estas palabras serán salvos. Y solamente a través de este evangelio. Y ya el mundo estaba inundado del evangelio en ese momento. En poco tiempo. ¿Comprende? Ya había autoridad para decir todo aquel que busque una salvación sin Cristo no será salvo. Porque Él es la única verdad. Él es la salvación. En ese momento no hay otro medio de salvación. Eso es lo que usted y yo tenemos que predicar hoy. Pero hay una parte en esa soberanía de Dios en la que yo no tengo autoridad. Me quedo sin autoridad. Si no, con mi generación, lo que veo, tengo el derecho de decir a todo el mundo es que no puede ser salvo sin Cristo. ¿Comprende? No hay otro medio. Respetuosamente le digo que no estoy de acuerdo. No, sí, es así, eso yo lo entiendo. Porque es que no hay manera, tú no puedes realmente cuestionar y decir a Dios, dice Señor, tú lo pusiste en esta situación porque tú decidiste llevarlo y hacerlo perder. Hay personas que caminan por el conocimiento de Dios interno en el corazón, eso se llama obediencia. pastor. Y obedecen a Dios. ¿Comprende? Personas incluso en nuestros campos, que tú lo oyes hablar de Dios y conocen hasta poco de Cristo. Por su lenguaje, su forma de expresiones, pero tienen un servicio, una adoración y que no pueden vivir sin el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque llevan la ley de Dios escrita en su corazón y ellos hacen por ley, como dice Romano, ¿me entiende? Lo que no es. ¿Comprende? Dice, aún sin saberlo lo están haciendo. Y esa es la parte más convincente de todo. Tú haces aún sin saberlo, estás haciendo lo que Dios te dice. Y cuando tú haces lo que Dios te dice, tú te estás haciendo la voluntad de Dios. Y finalmente tú descubres, oh, es que yo fui salvo por Cristo. ¿Comprende? Ahora lo entiendes. Y yo lo sabía, yo sabía porque algo estaba dentro de mí que me decía eso. Esa es la voluntad de Dios. Cuando dice que aún por ley hacen lo que es de la ley de Dios, sin saberlo. Y es una parte importante. Ok. Dice ese pasaje de Hechos, que también respetuosamente yo no comparto la postura que usted tiene. Ok. Sí. Dice, por cuanto ha establecido, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Ahora. por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, no se burlaban y otros decían, ya te oiremos, etcétera, etcétera. Sí son, yo encuentro que son uno especula. No sé. Tanto de una u otra, si usted tenga esa postura, yo creo
a la luz de lo que muchos textos en la Escritura también dicen, una persona o una tribu que está ya en lo más remoto, que nunca ha escuchado el Evangelio, ¿puede haber salvo? Bueno, si no es a través del Evangelio, no puede ser salvo. A la luz de lo que yo encuentro en la Escritura. Ahora, déjeme terminar. ¿Puede haber personas ahí escogidas, predestinadas? Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Yo no me voy a poner a suponer qué es lo que Dios tiene que hacer si movió a una persona de esas tribus a una ciudad. Yo no sé. Pero Dios es soberano en la salvación. Sí. Pero lo que yo encuentro en la Escritura, de principio hasta el fin, es de que una persona tiene que escuchar el Evangelio. Eso es lo que usted y yo sabemos, lo que conocemos ahora, porque no podemos predicar otra cosa, porque eso es. Esa es la realidad. Sí, pero Acaba de decir, por ejemplo, que Dios lo va a salvar por el Evangelio. ¿Qué es ser salvo por el Evangelio? Es obediencia. Es obediencia. ¿Es obedecer qué? La ley de Dios. Cristo es la ley de Dios. Cuando el ser humano hace lo que es de Dios, es lo que explica Pablo, eso es un asunto de Dios. Sí, en eso estamos Ese es el punto. Eso, lo que estamos diciendo es, y espero que me entiendan, es que no podemos ser categóricos, porque eso lo maneja Dios. El hombre va a ser salvo por el Evangelio, y no podemos evitar eso, eso lo dice la Escritura. Pero cómo le llega el Evangelio a esa persona, eso lo maneja Dios. Deuteronomio 29:29. Eso, exactamente. Eso lo maneja Dios. ¿Cómo le va a llegar en todos los tiempos, en tribu, donde sea? Dios va a manejar eso. Porque lo que Dios necesita es obediencia a lo que está grabado en su corazón. Pastor. Y es esa moralidad del hombre que Dios ha puesto en ellos, es lo que le va a salvar. El anuncio de Cristo, antes que tú hables, es de una importancia gloriosa, maravillosa, porque los hombres ahora pueden palpar de cómo es que Dios nos salva. ¿Comprende? Y decimos, wow, está claro, ya lo veo. Tenemos esa bendición. Incluso mejor que la que estaba en el Antiguo Testamento, porque ya vimos que Él murió y resucitó y todo eso. Todavía en el Antiguo Testamento había muchas incógnitas. Y Dios aún así lo salvó a través de Cristo. Aun si nunca tuvieron ese conocimiento como tú y yo lo tenemos de Cristo. Sí. Yo propondría, pastor, que en vez de que la pregunta fuera ¿cómo Dios va a salvar al hombre? Porque Dios ya ha dicho cómo lo va a salvar. Claro, es por el Evangelio es obediencia a Dios. La pregunta sería ¿cómo Dios va a proveer los medios para que el Evangelio llegara a esa persona? Ese es el punto. Con eso tumbamos al molinismo y con eso también tumbamos las especulaciones nuestras de decir categóricamente sí, Él lo salvó. Él pudo salvarlo porque Él es soberano. Ese no es el punto. El punto es que Dios se encarga de ver a esos corazones por misericordia y trabaja en ellos porque esa salvación es de Dios. Incluso cómo se sostuvieron esas tribus en su moralidad si no era por la ley de Dios grabada en su corazón. Sabiendo lo que era bueno y lo que era malo. Y haciendo cosas correctas que ellos no sabían cómo llegaban, cómo se sostuvieron. Fue la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. No podemos predicar otra cosa que no sea salvación por el Evangelio, únicamente por el Evangelio. Eso es lo que hay. Pero ese Evangelio lo maneja Dios. Y nosotros ahora tenemos la claridad de proclamar al Redentor. Es que Él es el Redentor. Eso que ustedes no podían entender, que no pueden entender, se lo presento, es Cristo. Ese es el Redentor. Ya en un mundo como el que vivimos y lleno de internet, el mundo no tiene excusa. No hay lugar que no se pueda hoy presentar a Cristo. Bueno, Ivonne primero, ¿ok? Bueno, Sí. se me viene una No, pregunta. se me va la hora. Sabemos que hay personas ciegas, sordas y mudas. Esas personas no pueden ver, no pueden oír, no pueden está. tocar. ¿Cómo llegaría el Evangelio a esas personas? Es que es algo como... Hay escuelas de sordomudos que le predican Y el Evangelio. ciegos. Pero la pregunta Ciegos, ajá. sería,
si ellos no son salvos, ¿Dios sería injusto? No, No, no no, sería es injusto. que ese no es el que punto aquí, no quiero que se pierda. Sí, ese no es el punto. Sí, sí. ¿sí? Pero yo lo que, o sea, difiero en la manera de ver, ¿sí? Puede ser que hayan cosas, yo creo que al final estamos pensando iguales, pero es en la manera en cómo llegamos ahí, en lo que estamos teniendo problemas, cómo llegamos ahí, porque No están pensando todo- iguales, ¿no? sí, el asunto es aprender a dejar a Dios decidir. No, eso. Y en eso estamos de acuerdo o no. Claro. Ese es el punto. Cuando llegamos ahí, ¿dónde está el problema? Si somos molinistas, vamos a afirmar. Si no somos molinistas y decimos que Dios es soberano, vamos a decir, Dios va a hacer y va a salvar como Él quiere. Tampoco esa es la actitud. La actitud es ver que Dios va a salvar al hombre por el mismo método. ¿Comprende? Y cómo Él le va a hacer llegar ese método a los hombres, eso es algo que Él maneja y no yo. ¿Se entiende? Pero estamos todos de acuerdo que solamente por el Evangelio se va a salvar. ¿Pero qué es el Evangelio? Es obediencia a Dios. Es la ley de Dios. Está Cecia primero acá. Sí. Que no podemos cumplir si no es por medio de Por medio de Cristo. Pero ¿cómo lo saben los demás? cumplir la ley, Bien. justificados pues por la fe tenemos pues para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos en su ignorancia hasta sacrificaban niños, porque pensaban que de esa manera podían satisfacer a Dios. Es una batalla tremenda que tiene el ser humano constantemente en su búsqueda de Dios y ansiedad de Dios. Y Dios lo está mirando y le va instruyendo. Él se encarga de eso, no yo. Yo iba a decir, creo que solamente es cosa de comunicación porque dos puntos generales. Dios nada más ha dado una manera para el hombre ser salvo y es por la muerte de Cristo en la cruz y nadie está diciendo otra cosa opuesta a eso. Pero el otro punto que no se puede debatir es que nosotros nunca podemos decir que sabemos cómo Dios va a revelar esa muerte de Jesucristo en la cruz a las personas. Eso no. Puede estar en la jungla, puede estar en la luna, donde sea, pero Dios puede revelarle a Cristo a quien Él quiera. Yo me puedo encontrar en el cielo con uno de los indios allá. Y dice, pero ¿y qué? ¿Cómo tú estás aquí? Dice, eso pregúntaselo a Dios, a mí no me lo preguntes. Los indios del Perú. ¿Entiendes? Dos cositas. Los ciegos, sordos y mudos tienen la ley de Dios en su corazón. Ese es el punto principal. Todos. Y segundo, Dios no es mudo. Él se comunica con el hombre de distintas maneras. Y tercero, cuando dice que Dios habiendo pasado en alto tiempo de los tiempos de esta ignorancia, eso abarca muchas cosas que no conocemos. ¿Qué tanta ignorancia Dios dejó pasar? No sabemos. Interesante el punto y me alegro haber tocado porque esto le va a llevar a su casa ahora a pensar, a analizar algunas cosas de que no podemos ser tan categóricos en el plan de salvación. Pablo dijo que era un misterio. Dijo, esto es demasiado glorioso, demasiado grande, grande es el misterio de la piedad. En ese capítulo 11 de Romanos, diciendo yo no sé cómo definir esto, porque todo siempre va a quedar en las manos de Dios, no mía. Finalmente yo puedo enseñar, puedo decir todo, pero finalmente es Dios quien va a redimir y va a salvar. Mi hermano, estamos llenos de personas que realmente son perfectos ejemplos de santidad cuando para Dios no lo son. ¿Se entiende? Te cumplen todo, te exigen todo, viven que tú no le encuentras cómo lo acuso y sin embargo para Dios no son santos. No son de Él. No se me extraña que esta es la vida cristiana. Por eso es que la salvación solamente Dios la maneja. Y mi responsabilidad es delante de Dios. Por eso, al no conocerla, es que siempre nos estamos acusando uno al otro. Esa es la gran realidad. Pues, mis hermanos, estoy feliz de haber tratado este tema. A mí me encanta que me digan a mí, no estoy de acuerdo. Va para adelante. Vamos. Eso está genial. Sí. Siga creyendo, siga creyendo. No, es que entra un papel muy importante que es la revelación especial de Dios. Eso no se había tocado aquí ahora. Entonces, por eso a mí se me hace un poco difícil, o más bien, por decirlo así, imposible ponerme de la postura en la que usted está, porque es solamente a través de la palabra es la que revela a Cristo. ¿Sí? Más allá, si la ley de Dios está escrita en mi corazón, yo siempre soy pecador
Y siempre estoy en deuda con Dios. ¿sí? A mayor conocimiento, Mayor condenación, definitivamente. Pero esa es una parte entonces, importante. si nosotros vemos la escritura, Porque eso es lo que tenemos en nuestras manos. sí, Y la escuchamos por doquier. ajá, pero nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado, Los siempre ha pueblos, sido. La gente necesita escuchar por medio de la predicación la palabra de Dios. Lo que Ahora es, en estos lo que la- tiempos, lo necesita escuchar, pero cuando no lo escucha está Dios y Él. es que yo veo que es en todos los tiempos. Así es. Dios no ha Sí. utilizado otra manera de Mi hermano, cambiar. hay más que gentes a través de- todavía en este momento, hay personas que nunca han escuchado el Evangelio. ¿Y Dios es injusto por eso? No ha sido injusto. ¿Cómo Ese Él es- trata a esa persona cuando son obedientes Pero es que a otra su vez, ley? Eso es la lo que obediencia, no sabemos, sí. mi hermano. Es que no Pero- sabemos. Pero mi obediencia, yo me doy cuenta, y Santiago lo dice bien claramente, si yo guardo 9 mandamientos y quebranto uno, me hago transgresor de está. toda la ley. Pero me lo está diciendo a mí ahora con el conocimiento que tenemos y todo lo que hay. No, ¿Comprende? es que- no, es que Mi yo hermano, veo- pastor, bueno, es que Esto hay que analizarlo. El sí. segundo episodio. Sí. Pastor, es que no hay ninguna Pero es soporte que bíblico. es interesante, por eso yo me remonto hasta los tiempos, en este caso de Noé, ¿sí? Porque toda esa gente escuchó el evangelio, escuchó la manera. Y no se salvaron. Ellos se apartaron, pero ellos tenían y sabían. Obviamente en aquel tiempo no había la ley escrita como usted dice. Ahora nosotros la tenemos. No, ellos también la tenían. De ¿Dónde? manera oral. ¿Dónde la etcétera. tenían? ¿Cómo? ¿Dónde la tenían la ley de Dios? Había gente también que predicaba y profesaba. ¿Cómo podían hablar de una moral de Dios y principio de Dios? Pues por los padres. Porque estaba grabado en el corazón del ser humano la ley de Dios. Sí. Y esa es la declaración de Romano. Y eso para mí es tanto. Saber que el hombre, aunque quiera, por eso dije al principio, no hay ateo. El ateo habla de moralidad y reclama moralidad más que cualquier creyente, pero acusa a los evangélicos porque dicen que no lo son. ¿Entiendes? Porque ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo Dios maneja esos corazones? Muchos, los que son rebeldes abiertamente por su rebeldía, están diciendo de que no le interesa buscar de Dios. Pero hay personas que en su ignorancia quieren conocer quién es Dios. ¿Cómo yo puedo llegar a ese ser supremo? Yo no sé más de ahí ya. Eso solamente Dios va a manejarlo. ¿Comprende? Porque todo el mundo se va a salvar es por la obediencia a lo que Dios ha hecho en ellos. Ese ser humano. ¿Quién se lo revela a ellos? Dios. Sí, pero ¿cómo? A través de su corazón. No, yo no encuentro eso en la escritura. Yo encuentro Bueno, que es a si través podemos leer, de la palabra. pero es la palabra de Dios. Dice Romano, por ejemplo, capítulo 2, que ellos llevan la ley de Dios grabada en su corazón y hacen por ley, ¿comprende? Sí, Lo que es de la ley, ajá. a pesar de ser como son. Pero Y ¿qué ese es es lo el que lleva asunto. la condenación a una persona? La desobediencia a Dios. Exactamente. Entonces, si guarda 9 mandamientos y quebranta uno, se hace culpable del De juicio todos, de Dios. dice. Sí, ese Exacto. es el punto muy Para dejar entonces esa salvación en manos de Dios y no de los hombres. correcto. Ese es el Ellos punto. necesitan escuchar que hay un Salvador. Sigue siendo el mismo punto. Ese Él viene es el siendo Salvador, no la nosotros. promesa desde un principio que se debió estar predicando. Esta es la palabra, esta es la promesa, esto es lo que Dios ha revelado. Más allá de lo que tu corazón, porque está entenebrecido, ¿sí? Pero tú eres culpable. Hay una parte escuchar. que, mi hermano, nosotros nunca la vamos a manejar. Nunca. Y es esa parte donde Dios voluntariamente escoge. Sí, o sea, yo entiendo perfectamente. Y eso no lo podemos cambiar, por más que lo analicemos. Dios va a escoger en su libre voluntad y lo va a hacer por el mismo método. Amén. Por el mismo método, ahí es que no nos podemos perder. Es el mismo método por el Evangelio, por la salvación que Dios ha designado. Cristo será el Redentor y Él en su gracia, porque la expiación de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero completo. Sin embargo, Él escogió salvar a quienes Él quiso, a pesar de toda la información. ¿Cómo se va a salvar el hombre?
por el Evangelio, por la expiación de Cristo, porque esa sangre de Cristo es la que cubre. ¿Comprende? Muchos han escuchado y no son salvos. ¿Y la sangre de Cristo fue suficiente para salvarlo? Sí, pero Dios no los llamó. Él escoge y van a ser salvos por el mismo Evangelio, que es la salvación de Cristo en la cruz. Todos, Yo creo que todos. ahí se agrega otro. Ese es el punto. Todos van a ser salvos por Cristo. Todos. Nadie va a ser salvo si no sea por Cristo. Y creo que deberíamos concluir de esa manera. ¿Ah? Eso es lo que dice Efesios. Sí, que sí. hemos sido escogidos antes de la Pero lo que he estado tratando de decirle, mi hermano, es que eso termina en las manos de Dios, no nuestra. Porque la salvación, la muerte de Cristo es una expiación que cubre todo lo que Él ha determinado que va a ser salvo. Y ese número nada más lo sabe Dios. No podemos dejar la salvación en manos del hombre. En ningún momento. Entonces hay un hilo muy fino donde muchas veces sin darnos cuenta estamos dejando la salvación en manos de los hombres. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. La salvación no está en manos del hombre. Acá, sí. Yo estoy un poco muy confundida ahora. Ujú, sí. Porque entonces mezclaron también los mandamientos. Y yo pregunto, ¿quién los cumple? No, nadie lo cumple. Pero Ese es el punto. ese es el punto aquí, porque al no cumplir los mandamientos, ¿en manos de quién queda la salvación? Desde Dios, es que todo depende de Dios. Por misericordia de Dios. Exacto. Y por Cristo tuvo que venir, derramar su sangre y dice, no se ha perdido ninguno de lo que tú me diste. Él vio el número. Ujú. ¿Dónde estaban Es de esos quien números? Él quiera ¿Dónde tener estaban? misericordia. Es lo que se está discutiendo aquí. ¿Dónde está ese número que Cristo cubrió con su sangre? ¿Dónde? Esa es la realidad. Pero cuando la sangre de Cristo lo cubrió a personas salvadas por Él y van a ser salvos por ese mismo evangelio, por la salvación de Cristo. Nadie llegará al cielo si no es por la sangre de Cristo. ¿Escuchan o no escuchan el Evangelio? Van a escuchar el evangelio. Porque el evangelio está prácticamente grabado en sus corazones. Y van a vivir de acuerdo a eso. Es que es la parte que yo no puedo explicar. El ladrón en la cruz escuchó el Sí. evangelio. ¿Sí? ¿Quién? El ladrón en la cruz escuchó el evangelio. Vio el Evangelio. Lo escuchó ahí mismo. Estaba Vio a ahí. Cristo. Pero ahí mismo. Él no había Ujú. escuchado Pero antes. nunca se arrepintió, ni Exacto. lo aceptó, ni nada. Y Dios lo salvó. ¿Y el Señor qué hizo? Exacto. Misericordia tuvo. Dios lo salvó ahí mismo. O sea, algo que... Hermano, Reconocer la a Dios salvación, en la cruz. grábese en su corazón, la salvación es un misterio. Es un misterio que por más que usted y yo lo discutamos acá, siempre terminará en la mano de Dios. Y conclusión, la sangre de Cristo es la que va a redimir. Ujú. ¿A quiénes le llegó? Yo no lo sé. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios en su misericordia hace llegar su palabra. Lo hace. Lo hace porque lo hace. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor amado, Dios de misericordia, gracias por todo lo que tú permites, Señor, y gracias por este tiempo, porque esto es bueno. Esto nos ayuda, oh Dios, a analizar, pensar, recapacitar y ver tu soberanía, tu misericordia, tu amor, que va más allá de lo que nosotros creemos. Señor, no permitas que nosotros por alguna manera lleguemos a pensar o creer que hay un mérito de parte nuestra, sino que todo va a ser llevado a cabo por lo que tú has establecido. Y tú has establecido salvar a los hombres por la promesa, Cristo. Y Cristo en su misericordia salva a aquellos que Él quiere y como quiere. Y eso es lo que entendemos a la luz de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a predicar tu palabra para que los hombres puedan recibir este evangelio. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, con gracias lo pedimos todo a ti una vez más. Amén y amén.